Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Episodios 101, 3 de agosto. ¿Alguien sabe quién cumple año hoy? Bueno, esto va a salir el domingo. Lo digo al final. Seria, provocativa. Esta es una historia de amor, un amor profundo, mundano, imperfecto, que tan cálidamente se difunde por las páginas del libro y reluce en ellas. El estilo de esta escritora es refrescante, directo y declarativo, segura y afilada, un espejo que captura la desolada comedia de la vida en una comunidad amenazada. Neruda en el parque, o Neruda on the park, iba a decir at the park, but on the park, evita las respuestas preparadas. En cambio, tierna y concienzudamente invita a los lectores a cargar con nuestras propias, que carguemos nosotros, ¿no? Con nuestras propias obligaciones, con los lugares y las personas que nos hicieron. Quisiera haber sido la autora de estas líneas, pero provienen de el New York Times Book Review y se dirigen a esta obra, Neruda on the Park, y hoy tenemos aquí a su autora, Clevis Natera. Bienvenida a Poncho Morado Podcast y a tu tierra. Angélica, muchas gracias. Me siento tan privilegiada de estar aquí contigo. Me siento yo más privilegiada. Agradezco a Mar de Palabras habernos enlazados y a ti en lo particular por aceptar mi invitación en ocasión de tus vacaciones. ¿Llegaste ayer a Santo Domingo? Sí, llegué ayer con mis 2 niños y ayer pasé de un rápido con mi amiga Wendy a darnos un chapuzón en una piscina. Ay, qué ricura. Ay, qué ricura. Ay, sí, estuvo riquísimo porque ayer estaba un calor, pero a mí me encanta regresar aquí. Yo trato de venir al menos una vez al año. Me alegro mucho, me alegro mucho. Aquí naciste. Sí. Y saliste de República Dominicana a los 10 añitos, ¿no? Ay, sí, a los 10. ¿Cuáles son los recuerdos de ese periodo de la infancia que se vinculan a tu tarea creativa? Bueno, yo nací en San Cristóbal. Y cuando era chiquita no íbamos mucho a la toma, ¿no? La mayoría del tiempo la pasábamos en la casa, en los patios. Y la familia mía, mis abuelos, eran gente de finca. Gente honrada, trabajadora, pero bien, una familia que era simple, pero con muchas personas. Mi mamá es una de 12. Y en esos tiempos yo lo que me recuerdo mucho es que en nuestra familia lo que habían era mucho tiempo con la familia. Nosotros nos pasábamos las tardes juntos, los fines de semana juntos. Y siempre había un cuento, un chiste. Y yo creo que te mencioné cuando te conocí que en la familia mía, si una persona empezaba a hacer un cuento o algún chiste y estaba aburrido, le quitaban el micrófono de una vez. Y otra tocaban la campanita. Te decía, ya, se te acabó el chance. Eso era como un programa que tenía Johnny Ventura que se llamaba ¿Cuánto vale el show? Y era la gente cantaba. Sí. Pero si cantabas mal, le tocaba una campanita. Entonces yo creo que en tu familia se daba ese proceso. Se daba ese proceso, pero bien dinámica en mi familia, todo el mundo, y mucha alegría. Hasta que uno pasaba momentos difíciles, como quiera, siempre habían como ese ánimo en la familia. Y yo creo que para mí la inspiración en realidad primero viene de eso. El impulso de ser creativa, de ser escritora, viene de la familia mía, porque nosotros siempre era como los momentos en los cuales uno estaba divirtiéndose eran por los cuentos del otro. Pero entonces, eso se reflejaba en la escuela. O sea, tú eras de las que te ofrecías para las veladas y ese tipo de cosas. Bueno, cuando yo aquí yo estaba demasiado chiquita. Yo no me recuerdo mucho, porque cuando yo salí de aquí, yo estaba en el quinto. Okay. Por la mitad del quinto. Salimos de aquí en febrero. Y para que tú te fijes que cuando llegamos allá, a los Estados Unidos, mi mamá... En pleno invierno. Y eso es un frío que hacía. Ay. Y si yo te hago ese cuento, que nosotros llegamos y hubo como una miscomunicación entre mi abuela y mi mamá. Y nosotros duramos hora y hora en el aeropuerto esperando. Y al final mi mamá decidió coger un taxi. Y no teníamos
abrigos, porque mi abuela era que lo iban a traer. Y cuando nosotros salimos de ese aeropuerto con ese frío, y yo me imagino que quizás estaba como a 40 y pico, tú sabes, grados, pero para mí eso era una cosa menos cero. Yo me acuerdo todavía de ese frío. Pero lo que pasó es que nosotros nos íbamos a mudar en esos tiempos. Yo soy una de 4. Y no había ninguna persona en la familia que nos acomodara a todos. Así que en esos momentos ellos decidieron que mi mamá decidió que 2 de nosotros íbamos a estar con mis abuelos y los otros 2 iban a ser separados, cada uno por donde una tía. Y nosotros no empezamos a la escuela hasta después que llegó septiembre. Así que esos meses, como te conté, esos meses estábamos nosotros con la familia, yo con mi abuela viendo las telenovelas, que quizás ahí me salió un poco el drama también. Y no fue hasta que yo llegué a high school, que ahí fue que yo empecé a escribir. Y primero fue como periodista. Cuéntame. Ay, sí, yo estaba bien interesado en el teatro, en los plays, y yo era una de las personas, yo era como presidente del club de estudiantes. Y íbamos al teatro y a ver muchas diferentes ofrendas que hacen. Y en esos tiempos yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho escribir acerca de eso. O yo escribía algunas opiniones. Y yo empecé en realidad a escribir de esa manera. Y cuando yo llegué a la universidad, ahí fue que yo en realidad... Gracias, querida Vanessa. Muchas gracias. Ahí fue que yo me desenredé en realidad a escribir ficción. Fue cuando yo llegué a la universidad, Skidmore College. O sea, quiere decir que tú empezaste como una cronista. Una cronista de arte dentro del high school. Y ahí empezaste a descubrir que el poder de la palabra escrita, ya que... Pásame mi tacita de Muné. Aprovecho para recordar que el chocolate Muné nos patrocina felicidad, suavidad y cremosidad en cada taza. Entonces, Clevis, en esa época la palabra escrita empezó a seducirte y imagino que también en high school algunos autores empezaron a llamarte la atención. ¿A quién tú recuerdas haber leído en esos primeros años, autora, que digo, wow, esto me atrae? Sí, para mí la primera escritora que me llamó la atención, que me captivó por completo, fue Julia Álvarez. Muy bien, que por cierto, Julia ofrece un comentario sobre este libro. Aquí está, dice, Clevis Natera tiene... lo voy a decir en inglés, tú me ayudas. Dice, have me in her thrall. ¿Cómo se traduciría thrall? Desde el principio, como tú la tuviste atrapada del principio al fin. Neruda on the Park habla sobre muchos asuntos, retos actuales dentro y lo hace, ¿no? Con imaginación moral, gracia y wickedly good. Page turning storytelling. Mira, por cierto, así le llamé yo a este episodio, a Dominican Storyteller. I love that. Y entonces leíste, ¿cuál fue que leíste? ¿El de las García o El tiempo de las mariposas? No, yo empecé con García, How the Garcia Girls Lost Their Accent. O sea, que la conociste desde que esa fue su primera obra. Esa fue conocida. su primera obra, ajá. Y te sentiste identificada. Yo me sentí identificada porque esa es una novela que se trata de unas hermanas que viven juntas y que están navegando ser inmigrantes en los Estados Unidos. Y también hay como una tensión con los padres que me llamó mucho a mí la atención, porque eso es una de las cosas que uno sabe cuando uno llega a otros países, pero que también es de verdad y cierto aquí, en cualquier sitio, aunque uno no viaje, que siempre hay tensiones con los padres. Y esa migración y la tensión de uno como... A veces es como adivinar, a veces descubrir quién uno es en un sitio que puede ser muy difícil. Y para mí eso me encantó. Y a mí me encantó también que había como un sense of humor. Yo me encuentro que en la novela de ella, aunque los temas... Y en ese en particular. Sí, pero los temas de ella a veces son bien fuertes, pero uno siente como...
que cada persona es real, cada personaje es real. Y para mí eso me gustó mucho de esa primera. Y ella, definitivamente, y ahí necesito empezar a comentarte que sentí al leerte. Clavis tiene mucha gracia porque aborda temas profundos y ya hablaremos del caso de la que puedo leer porque la otra va a salir dentro de unos días. Aborda temas profundos, como dice la nota del New York Times, es una literatura seria sobre temas serios, pero ¿cómo no hablar de personajes dominicanos y que se escurra el humor? Pero además tú lo haces con aquella gracia de sitcom casi. No sé, te tengo que preguntar, porque además de la telenovela, en algún momento, probablemente en la adolescencia, tal vez fuiste fanática de los sitcoms. Sí, porque cuando uno va creciendo, y más en esos tiempos que tú y yo estamos hablando de cuando yo tenía de 10 a 17, 18 años, eran los 90. Sí, pero no te apures, no se lo vamos a contar a ningún intelectual dominicano. Aquí entre tú y yo, los amigos del Poncho son chéveres. Tú eras como que te gustaban Seinfeld y esa gente. A mí me encantaba ver la televisión. Para mí a mí me encantaba pasarme los días. Cuando eso no había de que celular, no había internet. No. Uno lo que se entretenía en realidad era en la casa. O era leyendo, que a mí me encantaba leer, o era viendo sitcoms, como tú dices. Y a mí siempre me parecía como punchy. Uh-huh. Tú sabes que si yo estoy haciendo un cuento, yo para mí tengo un interés y una obligación de que sea entretenimiento. Y me gusta, sí, siempre bregar con las cosas que son sociales, temas sociales, profundos, como tú dices, pero siempre como con una levity, como algo que se sienta un poquito más lighter. Y eso le da un ingrediente de realismo, de que uno se lo puede creer, porque pues así manejamos los seres humanos las situaciones, y más los de esta idiosincrasia nuestra, que tenemos que al final terminar de reírnos de lo que nos está pasando. Ay, sí. Pero bueno, te pregunté sobre los autores, ya me contestaste que Julia fue quizás la primera autora en donde hubo elementos de identidad, pero también imagino que de la literatura que se enseña en el sistema norteamericano. Sí. Creo que te oí mencionar que Toni Morrison fue también una autora que llamó tu atención. Sí, para mí el trabajo de Toni Morrison ha sido Hay que decirlo como yo dije Toni Morrison, es Toni Morrison. A mí el trabajo... Mira, el trabajo trabajo de Toni Morrison a mí me encantó. El primer libro que yo leí se llama The Bluest Eye, el ojo más azul. Y trata temas bien fuertes, porque en ese libro uno se entera en la primera página que esa niña, que es la protagonista, fue violada por su padre y tuvo un niño de su padre. Y en la primera página dice eso, acerca de que ese va a ser el tema de la novela. Y hay muchas personas que ni siguen, que llegan a esa página y dicen, eso está demasiado fuerte, yo no me atrevo. En esos momentos, nosotros en nuestra vida estábamos pasando muchos momentos difíciles, igual que en esa novela. Mi papá se quedó aquí, en la República Dominicana. Nosotros viajamos, como ya dije, con mi mamá. Había siempre una comunidad, nuestra familia, pero nosotros llegamos a mudarnos al Bronx y llegó un tiempo donde mi mamá se casó con un hombre que lamentablemente era un hombre terrible. Y nosotros pasamos muchos problemas. Había violencia sexual, violencia doméstica. Y yo me recuerdo que cuando yo leí ese libro de Bluest Eye, en esos momentos yo lo que tenía eran como algunos 14 o 15 años. Y yo leía mucho. Yo me recuerdo como que fue la primera vez en mi vida que yo sentí como que era verdad, que lo que me estaba pasando a mí era verdad. Porque muchas veces como si mi mamá... O sea, en la ficción tú descubriste, en la ficción de ese libro de Morrison, tú entendiste que tu realidad, que no era un espejismo, que tú estabas viviendo lo que tú estabas, esto tan doloroso. Sí, un espejismo, y también porque a veces si, por ejemplo, si a mi mamá le pasaba algo y salía golpeada,
los vecinos, hasta la misma gente de la familia se hacían que no lo veían. No le comentaban nada ni le preguntaban nada. Y yo me recuerdo que cuando yo leí ese libro, pasa eso mucho en esa comunidad, que esas familias están pasando mucho trabajo y que como alrededor nadie le pregunta, como que no le importan. Y eso sí, fue no solo impresionante, pero que yo sentí como por primera vez que entendí el poder de las palabras. Excelente. Que no solo por entretener o por hacer un momento más agradable, pero también como reflejar lo que está pasando en la vida, lo que le está pasando a la persona que es difícil. Y yo seguí leyendo sus libros, porque Toni Morrison es una persona difícil. Hay mucha gente que empiezan a leer sus libros y sienten como que es difícil entrar en ellos. Sí, me pasó con Beloved. Yo decía, yo no estoy lista para este libro. Y con una amiga quise leerlo y dije, además de que traté de leerlo en inglés, y dije, no estoy madura todavía para hacerlo, la verdad. No, yo siento con los libros de ella que yo a muchas personas le digo cuando me dicen eso, que sienten como que es difícil y lo ponen al lado. Yo le digo, no lo pongas al lado, sigue. Porque parte de lo que uno entiende cuando sigue leyendo es que se pone más fácil mientras uno va. Al principio como que uno está empezando a leer como ella escribe, que es más diferente. Pero vale la pena, yo creo que vale la pena. Y más que si lo estoy haciendo frente a ti y frente a un micrófono. Clavis, pero bueno, antes de tú ser una escritora profesional, hubo otras actividades, otros oficios. ¿Y cómo se dio la transición? Primero, ¿qué hacías antes de ser, como hoy, una escritora profesional? ¿Y cuál fue como el punto de inflexión? Bueno, cuando yo me gradué de la universidad, yo empecé un trabajo en una publicadora de libros. Y ahí solo duré 1 año. Y me di cuenta que no era un trabajo ideal para una persona que tenía aspiraciones de ser escritora. Perdón que te interrumpa, pero ¿qué estudiaste en la universidad? En la universidad yo estudié literatura creativa y también psicología. Ok, o sea que tú estabas on the track. ¿Y en dónde estudiaste esas disciplinas? En Skidmore College, que queda en Upstate New York. Muy bien. En Nueva York. Y cuando yo me gradué de allá, porque eso era en lo que yo estaba, leyendo mucho, escribiendo mucho. Y hablando de Toni Morrison, yo la había visto varias veces haciendo lecturas y yo sabía que ella era una editora. Y eso era, yo quería ser como mini Toni Morrison. Y hasta me busqué un trabajo en la misma publicadora donde ella trabajó cuando ella era una editora. Pero solo duró 1 año porque para mí es un trabajo bien difícil, trabajar en un sitio donde en esos tiempos era más difícil para una persona de color, una persona inmigrante, desenvolverse en esa carrera. Y la suerte que yo tuve fue que una de mis mejores amigas, que es de Trinidad y Tobago, me dice que hay un trabajo disponible y ella trabajaba en una compañía de seguro. Y en ese momento, tenía 23 años, yo dije, yo voy a ir a trabajar por 1 año y ahorrar y ahí voy a empezar a estudiar, porque yo sabía que yo quería aplicar para una maestría en escritura. Y ese fue mi plan y yo apliqué al trabajo, me lo ofrecieron, lo acepté. Y cuando yo me fui de la publicadora a la compañía de seguros, yo dije, voy a durar 1 año y llegué a durar 20 años en esa compañía de seguros. La mayoría del tiempo era trabajando en un departamento de reclamos. No, mira qué curioso. Uh-huh. Y ahí lo que es más interesante es que yo empecé de data processor, que es la persona que ingresa los datos a la computadora. Uh-huh. Y yo siempre he sido una persona bien seria y dedicada. Uh-huh. Y a mí me gusta resolver los problemas, pero rápido. Y la jefa mía se dio cuenta que yo tenía como un knack para hacer esas cosas bien rápidas, y que yo tenía como una knack para hacer proyectos. Y cada vez que yo decía, bueno, al año siguiente, yo apliqué para hacer la maestría y me dieron una beca completa para ir a Notre Dame, que era lejísimo. Y también me dieron becas, pero solo la mitad, para ir a NYU y a ir a unas cuantas otras universidades. Y mi jefa en esos momentos me dijo,
yo le fui a decirle que me iba a ir para Notre Dame, porque ahí era que me iba a salir gratis. Y ella me dijo, no, si tú te quedas, yo te pago la otra mitad de tu maestría. Como NYU solo me había ofrecido la mitad. Y entonces yo dije, bueno, ahí con 23 años yo me quería quedar en la ciudad, porque Skidmore College era por allá en un campo de Upstate New York, y yo como joven quería estar en la ciudad, que era más excitante, y ahí fue que yo hice mi maestría. Y seguí trabajando full time en el tiempo que yo estaba haciendo esa educación para mi carrera de escritora. Y entonces, ¿cuándo se dio la transición? O mejor dicho, ¿en qué momento nace tu primera obra? Bueno, la historia es un poquito más difícil porque el primer libro que yo escribí nunca llegó a ver la luz del día. Okay. Porque yo tuve 2 agentes y nunca pudimos venderlos. Yo me quedé como bien frustrada por esa experiencia. Y entonces yo lo que dije, voy a dejar la escritura por ahora. Yo empecé a escribir Neruda on the Park y yo dije, déjame yo enfocarme más a mi carrera. Y yo vi como un path que me iba a ir bien si yo me enfocaba. Y yo dije, quizás si llega un momento donde yo pueda hacer esa transición, la hago, pero por ahora no. Y como te dije antes, para mí yo duré casi 20 años en esa carrera. Y yo, cada año yo le entraba de nuevo al libro. Uh-huh. Yo decía, como mi cumpleaños en junio, era o en junio o era en enero, cuando yo hacía New Year's Resolutions, que yo decía, yo me voy a enfocar en mi libro, le voy a dar fuerte. Y no, la transición en realidad fue después que mi niño, yo tengo 2 hijos, y mi niño nació con sickle cell anemia, y él necesitó hacerse un trasplante, y mi niña fue la donadora del bone marrow, y la primera operación nos resultó y lo tuvimos que hacer la segunda vez. Y la segunda vez eso fue una complicación porque a mi niño le dio appendicitis. Uh-huh. Así que eso se vio bien serio y por poco perdimos a mi hijo en esa segunda vez. Y eso fue en el 2017. Y en ese momento yo como que a veces uno pasa unos momentos así bien difíciles en la vida y en esos son los momentos que le aclaran a uno qué es lo que uno debe de estar haciendo. Y ese momento para mí fue el momento en el cual yo decidí que tenía que volver. Y yo le hice una promesa a Dios que si me ayudaba con mi niño, yo iba a enfocar mi vida en lo que yo sentía que era la razón por la cual yo estoy aquí, que es para ser escritora, para dedicarme a una vida de la escritura y la literatura. Y mi niño, todo salió bien con él. Y el próximo año fue que yo regresé a ese libro y con muchas ganas y con mucho enfoque. ¿Cómo se llaman tus niños y qué edades tienen hoy? Bueno, Julián tiene 12 años, que cumple 13 el mes que viene. Un abrazo para Julián. Y Penélope ahora acabo de cumplir 11 años. Un nombre muy literario. Un besito para Pen. Thank you. Así mismo. Y están contigo, o sea que van para la playa en el fin de semana. Qué maravilla. Sí, la suerte, gracias a Dios que los 2 están bien saludables, inteligentes, activos. Pero mi razón de ser, en realidad, yo siento que muchas veces uno como madre, la gente dice, ay, es difícil, porque es bien difícil ser madre. Lo es. Lo es. Pero para mí también me ha dado mucha fuerza de dedicarme a mi sueño y dedicarme a las cosas que son difíciles, porque a veces yo digo que cuando uno tiene hijos, uno sabe en realidad qué es lo que es difícil. Y cuando lean los que no han leído a Clevis, le hará todo sentido todo este relato que te agradezco que hayas compartido con nosotros, conmigo y con los que nos oyen, porque tu escritura es muy, muy, muy cálida. Al menos esta primera obra tuya que conozco gira en torno a la vida de una familia dominicana, de origen dominicano, en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York. El nombre ya es una seducción en sí misma, Neruda on the Park, y todo ocurre alrededor de un parque imaginario
Northrop Park. Confieso que fui a buscar a ver si existía inteligencia artificial. Fue la que me contestó sin yo preguntarle. Ese es un nombre ficticio de la obra de Clevis Natera. Casi me sentí que me dijeron, no sea tan tonta. No, lo que pasa es que el AI pero ya tú sabes, sabe. la inteligencia artificial está muy al día contigo. Sí, porque esa es una pregunta que yo creo que los lectores la hacen. Claro, porque uno que no conoce quizá tanto Nueva York, porque no vivimos allá, yo, bueno, quizá hay un parque, pero nunca lo he oído. Y fui a buscar la foto, inteligencia artificial me dijo, no, señorita, usted se equivocó. Pero bueno, hablando seriamente de la obra, sí es la primera novela publicada. Y desde la primera página se nota que Calvin T, el estilo de esa autora que admiras tanto, pero también tus conocimientos sobre escritura, quedé atrapada con el recurso de la grúa. La sentí, Clevis, como esa demoledora con la bola dando sí. Sentí como una presencia cervantina, me hizo pensar en los molinos de viento y cómo está presente en el drama que se empieza a contar y que tiene mucha acción, y eso es encantador, encontrar a una mujer autora dominicana que está narrando algo sobre lo que la protagonista está viviendo y los personajes subyacentes, pero nunca deja de ocurrir nada, hay mucha acción, pero acompañada todo el tiempo de reflexiones que transita de manera natural en la historia. Es decir, esta persona, como diría Pilar Sordo, la psicóloga, está viviendo en su presente y a veces sí se va un poquito al pasado, se preocupa por un futuro incierto que no diré cuál es, pero sí te voy a preguntar porque la protagonista, adivinen que es abogada, como quien habla, y yo hoy vine hasta con la ropa de la oficina y ando así como medio desaliñada, perdón por eso hoy, porque yo dije, quiero vivir un poco como ese personaje que estaba muy preocupada por sus billable hours, sus horas facturables, los que vivimos bajo el sistema de facturación a la usanza norteamericana, sabemos de esas tribulaciones. Tienes mucho conocimiento sobre el mundo de los abogados y en general sobre el mundo corporativo. Ya tengo una idea de dónde viene, sobre todo de todo lo que pasa allí, que son la serruchadera de palo, la mezquindad, pero también se dan las lealtades y las frustraciones. Sí. Me imagino que el haber sido parte de verdad de la fuerza laboral en una empresa de seguro te ayudó a encontrar ese drama que se vive en la vida moderna, en la vida laboral de hoy tan competitiva. Sí, yo duré, como ya te mencioné, dos décadas trabajando en Corporate America, y a mí me parece como gracioso porque cuando yo estaba en la universidad en Skidmore, cuando yo estaba tratando de decidir qué yo iba a hacer con mi vida, yo pensé en ser abogada, porque a mí me encanta todo eso que tiene que ver con debating, y me gusta mucho como la precisión de esa carrera. Pero mi corazón lo tiene la literatura y la escritura. Pero el mundo, yo digo que siempre da mucha vuelta y uno cae donde uno tiene que caer. Porque en mi trabajo, en esa compañía de seguros, mis últimos 5 años, yo estaba encargada de varios departamentos de reclamos, y 2 de ellos eran de abogados. Claro. Porque yo era encargada de middle size law firms. Y bueno, nosotros we would hire las personas que se acababan de graduar de law school, y lo entrenábamos a ser claim adjusters, las personas que eran las que iban a responder a los reclamos. Y yo siempre estaba, porque la naturaleza de ese trabajo es que uno siempre estaba hablando con clientes que son abogados. Pero el interés mío también era porque yo acabé siendo la jefa de 5 abogadas y yo no era abogada. Y mis 2 jefes eran los 2 abogados y yo no era abogada. Así que yo digo que con eso yo pasé tanto tiempo
en un trabajo donde estaba alrededor de abogados que aprendí mucho sobre eso. Y en Nueva York, la mayoría de mis amistades también estaban en esa carrera y yo vi first hand, cómo es esa presión. Muy bien. Y les prometo que lo van a disfrutar. Bueno, y después tengo que comentarte, naturalmente me concentro en el libro publicado, después hablaremos de la nueva obra que viene por ahí. Luz, personaje principal, tiene este oficio de abogado, pero tengo que decirte que la madre, Eusebia, fue un personaje que me tiene atrapada, porque en el fin de semana, cuando lo termine, te prometo ponerte un comentario. No voy a dar detalles, pero lo vas a recibir públicamente. Pero sí puedo comunicar que el personaje de Eusebia, Dios mío, qué bien me cae, y cuánto me preocupa lo que le está pasando. Si me permites, quiero leer, porque ese personaje lo conocemos tan bien. Es un personaje tan bien concebido y tan bien desarrollado. En un momento dice sobre ella, su madre, o sea, es Luz que habla. A ver, estoy en la página 27, 14. Déjame buscar. Son varias citas de Luz y Eusebia y la relación que tienen de madre e hija que me gustan, porque la madre parece adivinar lo que pasa por el corazón de su hija. Dice la hija, no voy a trabajar hoy. Va a su habitación, cierra la puerta por un momento. Estoy leyendo despacio porque estoy tratando de traducir en mi mente. Cierra la puerta de su habitación, cierra cuidadosamente, o sea, quietly. Momentos después, y Eusebia es la madre, se toma tiempo para moverse. Ella sabe que Luz es la hija, debe ser dejada a solas. Ese sentimiento que ella tenía, la madre, esa tristeza y ese rápido como descenso, vino justo después que estuvo cerca del cuerpo de su hija. All she had to do, todo lo que tenía que hacer era tocar a Luz, la hija, para tener la certeza en ella de lo que ella sentía tenía que ver con el sentimiento, ¿verdad? Con lo que le pasaba a su hija. Y ahí en ese momento Eusebia tomó un pañuelo. Oye, qué cosa tan linda. Y como ese hay tantos momentos donde tú como autora te introduces en esa psicología de las mujeres dominicanas, mujeres latinas, y cómo se relacionan. Hay otro momento donde la hija está apesumbrada por algo que no voy a contar, léanla, y sale a la cocina y ya la madre le tiene preparado el desayuno. Un desayuno que hasta hambre le va a dar cuando lo lea, porque se siente en la descripción que es rico porque no solamente está bien preparado, y explica a la autora cómo la madre se levanta temprano a tener eso listo para cuando esa hija salga, eso esté listo, sino con el amor que está servido. Y cuando la madre se da cuenta que la hija no tiene ni apetito porque está tan mal, se queda tranquila. Esa es la observación de la madre, como no le voy a protestar porque me dejó el plato allí. Mientras la hija por el otro lado lo que ve es la pila de ropa. O sea, ya se levantó, ya la mamá tiene toda esta faena, la televisión con las noticias. Es una escena tan dominicana. Yo vi a mi mamá, yo vi a mis tías, yo vi a mi hermana, o sea, como en ese silencio, porque ya no intercambian palabras. Simplemente en un momento la mamá dice, ¿no te vas a comer ese? No me lo voy a comer. Pero hay una comunicación entre ellas. Es una mirada muy profunda. Ya entiendo que estudias tu psicología y literatura. Y hay muchos momentos como este entre los diferentes personajes.
Otra vínculo que me gustó mucho, y casualmente esa personaje se llama como yo, Angélica, y Luz son amigas, son mujeres contemporáneas, son ambas segunda generación, ¿no? Y también el hermanito de Angélica, y cómo es una relación que viene desde la adolescencia, y cuando estamos en el presente del libro ya son adultas, pero por cosas que no voy a contar, están un poco distanciadas, están cerca, son vecinas, hay una relación incluso con las hijas de Angélica, pero hay un antes y después, y esa construcción me gustó mucho. Es difícil para cualquier amistad de larga duración mantener la lealtad. Uno pasa por muchos momentos, pero me gustaría conocer tu impresión cuando esa relación se da en personas que son migrantes de segunda generación. ¿Hay más complicaciones? Sí, yo siento que las complicaciones que existen en esa segunda generación es porque la presión que sienten muchas veces los hijos inmigrantes es como que todos los trabajos y los sacrificios que han pasado sus padres, como que it's worth it. Sí. Así que los hijos siempre se dedican. Yo siento que en los Estados Unidos, y lo he visto mucho en mi familia, con mis hermanas, con mis amistades, que hay una presión que yo siento que a veces no existe en las familias de personas que no migran, porque lo que pasa es que las humillaciones, Angélica, el trabajo que pasan los padres de uno, y uno siente como que para que ellos se sienten orgullosos de uno tiene que echar para adelante, no importa qué uno esté pasando. Y esas dos amigas, Angélica y Luz, las dos han confrontado diferentes obstáculos en sus vidas. Así que cuando la novela empieza, las encontramos con vidas bien diferentes. Luz se ha dedicado a su carrera de abogada y echa para adelante. Sus padres, ay Dios mío, esos padres la adoran. Son bellos, son Eusebia bellos. loca. Vladimir. Vladimir loco con su hija. Y para Angélica, lamentablemente, ella no tiene ese mismo respaldo. Y ella tiene 2 hijas. Está casada también, pero vive una vida bien difícil. Y como muchas personas. Sí. En circunstancias como la que ella vive. Sí, y para mí que esa tensión, porque yo siempre pienso en eso como escritora, explotar la tensión entre las relaciones. Y me pareció que entre Angélica y Luz había muchos resentimientos. Eso es lo que yo quería decir. Qué bueno que hace unos días estuve leyendo a mi profesor José Alcántar, que estuvo aquí la semana pasada, y él dice sobre el cuento, que el cuento es un género donde hay que mantener la atención dramática todo el tiempo. Cada capítulo de esta novela, que no es un cuento, es una novela, mantiene la atención. O sea, esas relaciones andan pendiendo de un hilito todo el momento, aun cuando sea una situación de cariño, por dificultades. Por ejemplo, en el caso de Vladimir, porque es chulísimo. Imagínense un hombre dominicano que tiene esa era otra cosa que quería acordarme, perdón que lo diga de manera desorganizada, pero tengo que decirlo. Hay un momento donde hay un china cabinet, que aquí sería como un seibó, y que en lugar de tener china, o sea, plato y vajilla, lo que tiene es fotos de esa niña dorada, de Luz, cuando se graduó del colegio, cuando se graduó de Yacelé. Eso es tan dominicano, y cuánta ternura en esa descripción, así, excepto la única cosa que está allí que es distinta es en el cabinet, es ese libro de Neruda, y hay alguna idea de por qué el libro se llama como le ha puesto Clavis, porque es el libro del padre. Entonces tenemos un policía de NYPD
dominicano que lee Neruda. O sea, ya le digo, no le digo más y que se llama Vladimir, porque no es más dominicano que ese, a pesar de que de origen ruso, pero te da una idea de quién es esa persona. Entonces, esa complicidad entre padre e hijo es muy buena. Pero quiero además comentarte algo, y es ese uso gracioso que haces del idioma en el que escribe, que es el inglés, pero con esas salidas dominicanas, y como no solamente porque la palabra puede estar en un momento en español, porque estás hablando de, no sé, de mondongo, de bachata, pero también tus personajes piensan como dominicano, pero en inglés, y dicen expresiones que no son propias del idioma norteamericano. Eso es súper interesante, y yo nunca lo había visto recorrido en una obra escrita. Bueno, quizás en el caso de Julia, que leí también el libro de las García hace muchísimos años, cuando salió en los 90, ¿verdad? Pero contigo disfruté mucho de ese tren de pensamiento a la dominicana, pero en inglés, y cómo pasa incluso a personas que no viven en República Dominicana. Fue un trabajo yo creo que bastante difícil de encontrar eso sin caer en como en un relajo del idioma, en hacer de eso un chiste, sino que fluye de una manera muy, muy responsable, sería. No sé si tú querías comentar sobre esa técnica. Bueno, yo sí pensé mucho y gracias, porque tú eres la mejor lectora. Tú tienes como ese touch. No, pero de que gozo. Eso sí te lo puedo asegurar. Y mira que soy sincera decirte, y se lo decía a Mauro cuando llegué, ay, espérate, Mauro, que yo quiero por lo menos llegar a tal página antes de recibir a Clayton. Pero soy honesta en decir que por estar en Billable Hours no pude terminar. Pero te voy a dedicar algo público, no lo voy a decir todavía, no lo voy a anunciar cuando lo termine. Pero dime, cuéntame esa técnica y cómo la fuiste desarrollando. Voy a buscar un ejemplo. Sí, ve buscándolo, porque yo lo que te tengo que decir es que para mí ahora mismo, yo he durado tanto tiempo hablando de la nueva novela, y eso es una cosa que me llena el corazón de mucho cariño por esa primera novela, porque uno a veces deja a los hijos el primero cuando llega el segundo, y para mí sí es bien lindo escucharte a ti hablando de eso. Pero la técnica, para mí, yo quería que el inglés en esa obra desde el principio se sienta que es escrito por una persona inmigrante. Y yo soy una persona que no escribo en español ya. Yo empecé a estudiar en los Estados Unidos el 6º grado y perdí mucho mi idioma, que creo que se han dado cuenta muchas las personas que escuchan. Muchas gracias, pero yo sé que es una cosa que a mí me causa mucho dolor, y yo tengo ese sentimiento que quiero endurecer mi español. Pero por ahora, yo muchas veces cuando hablo con lectores que hablan en inglés, parece que piensan que no es técnica. Piensan como, porque tú eres inmigrante, tú escribes así. Yo le digo, no, yo escribo mi inglés perfecto. Pero tu personaje, tú le tienes que dar la voz de le cómo tengo habla. Que dar voz. Por ejemplo, de inmigrante. Cuando en un momento Angélica se acerca, no muy amistosa, y dice, Luz, ahí viene, disque my friend Angélica, disque my friend. Y en esta, lo voy a leer en inglés para que vean cómo que funciona la técnica. The tongues, y ahorita te voy a hablar de the tongues, suck their teeth at her. Perdón mi pronunciación, As always, they shook their heads, disapproving, as if they couldn't wait to put the word out. Radio Mil informando that they saw Luz whipping the neighborhood of her fancy lawyer clothes. O sea, eso era las tongues. Cada vez que tú hablas de las tongues, en mi mente yo pienso esas lenguas largas. Que son unas vecinas. Que explico un poquito quiénes son las tongues, porque me ha encantado esas funcionan como esos personajes de Greek Tragedy. Sí. Dilo tú. Yo estaba pensando mucho en mi pasión de como
lectora yo misma, que a mí siempre me gustaba leer mucho la Greek Tragedy, Shakespeare, y siempre había un coro. Cuando yo estaba... Señor, eso mismo es las lenguas largas. Yo la voy a traducir. Cuando tú traduzcas el libro, que dice Henry Canova que le pongan la lengua larga, las juegan bingo. Cualquier parecido con mi mamá y mis tías es pura coincidencia. Entonces ellas son las Radio 1000 informando del barrio. Ellas son las Radio 1000 y ellas... esa muchacha Luz le cae tan mal y para mí eso fue un encanto escribir esas mujeres, porque son 3 ellas, triplets, y son las mejores amigas de Eusebia, que también bien importante. Ellas son más mayores, pero ellas en realidad son las que cuidan a Eusebia. Y son solidarias, o sea, no son personajes caricaturescos, tienen su nobleza, o sea, tienen su lado luz y su lado sombra. Sí, pero ellas son las que siempre están atentos a todo lo que pasa en el vecindario, y ellas también son las que tienen la historia del vecindario. Ellas fueron las primeras familias dominicanas que llegaron a Northern Park cuando era un vecindario predominantemente African American. Y me encanta que tú destacas que para ella fue también, para esa generación, bueno, todavía más hostil. Y quienes estaban ahí, no sé qué eran, los que eran, o sea, afrodescendientes, no se la ponían fácil. Sí, no se la ponían fácil. Pero ellas 3 fueron destacadas en que hay en ese vecindario como there's like a history and a tradition, sí. Hay una tradición en ese vecindario que le ofrecen a algunas personas el cuidado del vecindario. Sí. Y a las Tongues fueron otras hermanas que le ofrecieron a ella que cuidaran el vecindario. Así que nosotros entendemos que esa relación, aunque es un poco chistosa, porque ellas siempre están como de bochincheras y le gustan sentarse adelante. Tienen un fondo de solidaridad. Tienen, sí, un fondo de solidaridad. No, y qué gracia, porque ellas están ahí cuando está la grúa y cuando llega la policía, están ahí, Radio 1000 informando, enterándose, y que si Luz está llorando, se acercan a la farmacia y se ponen que van a pagar, pero al pasito, pero es para oír. Eso es muy real. Buenísimo, buenísimo. Hablemos de Raina. ¿Se pronuncia así? Raina. Reina. Sí. Porque es como Rey. Ok. Sí. Como Rey, como... Ok. Reina. También un personaje que me gustó mucho. Reina, para leer, cuando ustedes lo lean, es la jefa de Luz. Pero más que la jefa, es su ídolo. Es la persona que ella mira desde cómo se viste, cómo se ve, su seguridad en el trabajo. Su casa. Toca el piano bellísimo, o sea, y de repente tú eres muy joven para tener esa referencia, pero para mi generación lo es una referencia. Hay un momento en que Luz visita destruida por algo que le ha pasado, que no vamos a decir, y va a ver a Reina. Pero Reina está peor que ella, y me acordó tanto, seguro tú lo has visto, pero ahora después te comentario, en algún momento libre, trata de ver esa escena para que te recuerdes de esto que te voy a decir. Aquella escena en Saturday Night Fever, cuando Tony Montana, que admiraba, o sea, John Travolta, el personaje se llamaba Stephanie Mangano, que era la muchacha con la que él bailaba, pero tú te acuerdas que ella era... No sé si tú viste la película, ¿verdad? Muchos años. Hace muchos años. Acuérdate que él era, bueno, el revito, el que más gustaba en su barrio, y todo el mundo quería bailar con él, y había una que estaba enamorada de él, pero llega esta muchacha, mucho más sofisticada, bueno, es en Brooklyn todo, y ella yo creo que era de Manhattan, si mal no recuerdo, pero ella era sofisticada, y bueno, ellos se hacen amigos, cuando él está en mala, al final que va y la visita, se da cuenta que esa persona que él tenía en un pedestal era miserable. Esa escena con Reina y Luz me acordó ese otro momento, que es donde tú te das cuenta que realmente Saturday Night Fever baila mucho, y hay mucha música, hay muchas chistes y cosas, pero realmente una historia dramática que ha envejecido bien. Ay, sí. Y creo que
aunque no es propiamente una historia de migrantes, aunque sí, son italianos en el caso de Saturday Night Fever, esto entre los migrantes también se da mucho, de tener un mentor, y cuando ese mentor falla por H o por R o se derrumba, no hay referentes. ¿Qué comentario? O sea, esa construcción de Raina fue bien delicada de tu parte. Sí, porque para mí que yo lo primero que estaba pensando es la solidaridad entre las mujeres en el trabajo, porque muchas veces se le hace a uno muy difícil cuando uno está en un sitio como una law firm, tú sabes, que es predominantemente de hombres, donde uno ve muchas veces los partners, que son los que están más encargados, los name partners allá en los Estados Unidos, que la mayoría de veces son hombres. Y Raina es una persona que ha llegado al tope, y para Luz ella es su carrera. Claro. Ella es la persona que ella le quiere seguir cada paso para llegar allá. Y en un momento en el cual, como tú dices, Luz está destruida, ella llega donde su mentor, y la mentor está peor que ella. Y para mí era bien importante como to exhibit, to show, como dicen los abogados, el costo del trabajo, el sacrificio que se hacen para una persona poder llegar a ese punto. Y el libro, dentro de los diferentes planos, muestra varias problemáticas. Ya hablamos de la Angélica, ya hablamos de Raina. Raina llega a un punto en que no va a crecer más, simplemente porque será discriminada. Pero no hemos hablado quizás del problema central. Yo he hablado de la grúa, pero no he dicho que estamos en el medio de un drama de este concepto que se está conociendo mucho, que es la gentrificación. El escenario de esta novela es un barrio invadido por ese fenómeno, que para aquellos que no lo conocen, aunque ya creo que la zona colonial ha dado mucha agua de ver con ese tema, es el proceso de cambio urbano, donde un área previamente degradada o de bajos ingresos se transforma en un área de clase media o de clase media alta, y entonces empieza a cambiar. Y allí Clevis eres magnífica describiendo cómo ese cambio cultural se va dando y cómo el desplazamiento social afecta a los personajes, a Luz, a Eusebia, a todos, a las Tom, a todo el mundo. Y es un drama muy real en los Estados Unidos e incluso en Santo Domingo. Creo que eso hizo que el libro tiene muchísimos comentarios, aparte de los de Julia y los del New York Times que mencioné. Tiene más de 10 comentarios porque diste en el clavo en tratar una problemática muy, muy contemporánea, muy actual. A mí mis intereses en realidad, cuando se viene a esas obras, es que sean reflejidas de los problemas contemporáneos. El reflejo del problema contemporáneo. Para mí el reflejo es lo que yo estoy más interesada. Y yo, el barrio en el cual mi familia todavía está es Harlem. Y ahí el cambio que ha pasado es una cosa sorprendente, porque desde los 90 nosotros llegamos en el 1988. Y yo te digo a ti que uno no lo cree. En los primeros quizá 15 años de que yo fui a la escuela, me fui para Skidmore y regresé, ahí fue que empezaron a hacer edificios de lujos. Y había como tanto miedo en nuestro vecindario, porque todo el mundo sabía ya lo que pasaba en Brooklyn, lo que había pasado en diferentes partes de la ciudad de Nueva York, que cuando esas personas, landlords, le cogen un interés, arrasan con todo. Y los que viven ahí ya no pueden con la renta, culturalmente todo cambia. Claro, los comercios son diferentes, todo es más costoso. Todo más costoso y... O lejos. Y más lejos, sí. Y para mí que era bien importante capturar el momento antes de que todo ha sido perdido. Y animar con Eusebia ese espíritu de guerrera. El apellido de las mujeres, de las protagonistas son guerreras, porque ellas las dos son guerreras. Sí. Y para Eusebia,
ella ha perdido mucho en su vida. Ella es una mujer que no quería emigrar para los Estados Unidos, pero por su esposo se fue de la República Dominicana. Ahora llega ese momento en el cual ya se sabe que van a perder mucho. Y ella dice, no me voy a dejar. Y ella arma un plan para motivar a sus vecinos a que hagan un plan para prevenir ese edificio de lujos. Y eso es una cosa que yo estaba pensando mucho en las mujeres en mi vecindario, porque cuando empezaron a hacer esos cambios, cuando yo regresé de la universidad, y yo me quedé en ese mismo vecindario, mi vida entera de adulta hasta que me casé, me fui. Y ahora vivo en New Jersey. Pero en esos tiempos yo me acuerdo que las personas que estaban al frente, que estaban negándose, que estaban peleando para conservar la cultura, eran las mujeres. Y mujeres mayores, no eran de que jóvenes. Y yo como que nunca he visto eso reflexionado, como que no lo ponen adelante. Cuando uno ve películas o hay personas que le dan como el nombre de los líderes de los movimientos culturales, yo creo que a las mujeres nunca nos ponen al frente. Y para mí fue muy importante que ese problema social, que la solución que viene para adelante, como el problema dramático del libro, que eso era una obra que fue escrita por esa mujer, por Eusebia. Lo lograste. Bueno, antes de pasar a hablar de tu nueva obra, no quiero dejar mencionar otro plano de la novela que me gustó, sí. Y es la relación, ¿cómo se llama? Cuca. Sí, la tía. Juan se llama así por Juan Bosch y Juan Gabriel. Solo voy a decir eso. Y hay algo que demuestra también tu conocimiento del efecto del lenguaje entre personas que tienen que emigrar y que tienen que manejarse en dos lenguas, la lengua del hogar y la lengua de la calle, ¿no? Que o la oficial, del país que recibe. Hay momentos donde Eusebia está oyendo, creo que a Cuca, contarle algo, no, a Maritza. Maritza le está diciendo algo y dice el narrador omnisciente. De ese momento, Eusebia salía, que eso había salido de la boca de Juan. Y yo, oh my God, eso es tan dominicano. O sea, cuando alguien está diciendo, si tú lo estás oyendo, le dice al final, eso fue tu hermana que te dijo eso, porque estás usando hasta las mismas palabras. Bravo, qué observación tan atinada de cómo el pensamiento funciona a través del lenguaje y cómo incluso se hace más agudo cuando se está hablando en un idioma del país receptor, que en este caso es Estados Unidos, pero el tren de pensamiento sigue siendo la dominicana. Sí. Y cómo se conoce la gente a través del idioma. Entonces, menciono eso, pero el drama de Cuca y la cirugía que viene a hacerse, que es la parte donde Santo Domingo es protagonista, porque ella viene a hacerse una cirugía, bueno, más que una cirugía, ella viene a hacerse, ella viene a un fat camp, como tú dices, y luego a un campamento para bajar de peso y someterse a un makeover total que hasta tiene un nombre, ofrézcome Altagracia Complete Makeover. Pero es un drama, o sea, parece que estamos hablando de un chiste, pero en realidad ese dolor de Eusebia por no haber prevenido a tiempo a su hermana. Sí, y yo estaba pensando mucho en los cambios que le pasan a las personas, a las mujeres. Y pensando como que yo quería poner en un plano primero el vecindario y después el cuerpo de la mujer. Qué bien, sí, te felicito. Gracias, porque eso era lo que estaba pensando mucho. Es como viene esa fuerza. Eso viene ya en en la segunda parte, en la Demolition. Sí, Demolition. Yo estoy haciendo mi tarea. Tú lo hiciste yo todo. No he terminado, profe, pero yo termino. A+. No, muy bien, pero para mí eso era lo que yo quería. Para cualquier lector que esté entendiendo como, pero ¿y por qué esa gente van a tomar un plan como tan agresivo para tratar de prevenir un edificio, que cuando vengan a llegar a donde Cuca y se den cuenta como el dolor que pasa a uno para cambiar el cuerpo, cuando uno siente que la persona que uno ama quizá no le tenga el mismo interés que antes? Y para Cuca, ella
esa mujer está loca por ese Juan. Ese Juan la tiene loca, pero ella como que se siente que si cambia su cuerpo, puede ser que ella pueda recuperar su atención de su esposo. Óyeme, Clevie, qué buena metáfora. O sea, la primera parte de la obra, tú eres muy griega, muy aristotélica, primera parte, segunda parte. Es el golpe de la piedra esa, de la pelota esa sobre el edificio, mientras la acción de la historia está pasando, pero uno va oyéndose bam, bam. Y en la segunda parte es el cuerpo de Cuca sometida a una masacre quirúrgica. Qué buen uso de la imagen. Primero la estructura, ¿no? El contexto del barrio alrededor del parque, y luego entonces el cuerpo de esa hermana querida de Eusebia. Una última cosa antes de hablar de la próxima novela. Disfruté mucho la escena, el momento en que, digo escena porque es que, sí. Que tú vas a llegar al cine, eso, por favor. Recuerden cuando tú llegas al cine a Hollywood, que ella tuvo en el Poncho Morado. Decía que cuando Luz va a su hot yoga, sí, y todo ha cambiado, porque como ha cambiado el vecindario, ya ella es la única persona mestiza que está en el gimnasio, y el instructor le dice, enfócate en Hudson, que es el que hace mejor los ejercicios, porque el tipo tiene un cuerpazo. Y el narrador dice que, bueno, yo creo, la propia Luz, yo creo que no solamente voy a ser yo la que voy a estar mirando para allá. So funny. Tú estás somewhere between Cooking Victoria and Seinfeld. en momentos de, tú sabes, donde el lector necesita esos respiros, porque lo que hay abajo no es fácil, ¿eh? Sí. Porque el Vladimir también tiene un trabajo muy retador, trabajando con temas de violencia. Sí. Pero bueno. Esto sí quiero destacarlo, importantísimo. De los primeros libros que me toca leer, donde las nuevas tecnologías, el WhatsApp, los correos, el voicemail, porque un poquito, la historia ocurrió un poquito más atrás en el tiempo. Sí. Porque hablas de Call ID y de algo que ya no se usa, como la mensajería. Bueno, sí se sigue usando. Todos esos servicios de valor agregado, y tienen... Yo siempre digo, ¿cómo vamos a entrar eso en la novela? Porque uno lee una novela de Juan Bosch y no hay nada de eso, por ejemplo. Sí. Pero que haces un uso agradable de la tecnología. No corta la historia, el hecho de que ahora, o sea, busquen esa parte, busquen cómo la autora soluciona eso. Está muy bien. O sea, cómo no interrumpe el hecho de que... Y entonces cogí el celular y leyó que dijo... Sino que no se detiene lo relatado, independientemente de que sea una conversación cara a cara o que sea por el voicemail. De hecho, a veces está el papá, Vladimir, hablando a distancia, la mamá y Luz enfrente, y atrás lo que está pasando. Tenía que decirte que me encantó. Ahora vamos a hablar de la próxima novela que sale ahora en este mes de agosto que está empezando. Su título es, me gusta mucho ese título, The Paloma Grand Resort. Sí. ¿Cuándo va a salir a la luz? Y si me puedes ofrecer, qué sé yo, una sinopsis. Sí, el Grand Paloma Resort sale ahora el 12 de agosto, que me parece sorprendente porque estamos como a 2 semanas que ya viene, y ese sale en una versión en español y una versión en inglés. El Grand Paloma Resort se trata sobre 2 hermanas, Laura y Elena, que son dominicanas, y las 2 trabajan en un Grand Paloma Resort, que es un resort de lujos aquí, y son las 2 trabajadoras, y la mayor ha estado encargada de su hermana desde que tenía 14 años porque perdieron a su mamá. Y el papá tiene muchos problemas de adicción. Así que Laura se ha encargado de su hermana, y la manera en la cual ella ha podido cuidar a su hermana ha sido por ese trabajo en ese hotel. Y entonces durante una semana, porque te voy a llevar de vacaciones al Grand Paloma Resort, son 7 días, y ahí se desenvuelven unos problemas
causados porque las dos hermanas quieren escapar de ese resort y quieren cambiar sus vidas. ¿Y todo pasa en 7 días? Sí. Óyeme, autora, pero usted se mete en unos temas. Eso fue un reto. En unos retos bien grandes. Para mí, cuando tú estabas hablando de la primera parte, la segunda parte, la tercera parte de Neruda on the Park, yo pensé mucho, porque a mí me gusta la estructura. A veces me preguntan, si tú no fueras escritora, a mí me gustaría ser arquitecta, porque a mí me encantan como hablar de planos y pensar como la estructura del cuento, de la novela. Y para mí, con Neruda on the Park, yo pensé eso, demolition, excavation y después grounding, que era como al principio se destruye todo, después hay que excavar para encontrar que lo que hay, y después grounding es como cuando uno está sembrando algo para que crezca. Y con yo dije, si yo estoy interesada en escribir sobre el turismo, sobre mi país, que es el sitio más lindo del mundo entero, yo estoy interesada en un escape y en unas vacaciones, y tiene que ser en 7 días. Y así que yo dije, esa va a ser la estructura de ese libro. Oh, muy bien. ¿Y alguna...? Yo siempre pienso película, perdón por eso, porque se me vino a la mente Guess Who's Coming to Dinner, que todo ocurre en un día. Hay más, ya me acordaré de otro, de historias en el cine que son de 1 día, 2 días, 3 días. Pero en la novela, ¿puedes recordar alguna novela donde todo ocurre en breve tiempo que te haya podido inspirar? Bueno, todo el mundo que ha leído el Grand Paloma Resort lo están describiendo como el White Lotus, que es un show ahora bien popular, y todo el mundo dice que ven ahí como... O sea, como el seriado, que todo ocurre en una temporada, en las vacaciones, ya sea en el Pacífico, en Italia, como hemos visto en esta serie. Así. Bueno, pues ya tú sabes, Mariana de cine, esa definitivamente si lleva al cine, ¿dónde lo va a filmar? Aquí, lógicamente. Y una pregunta, Clavis, ¿Neruda on the Park está o será traducido al español? No, lamentablemente no, todavía no ha salido en español, y ese es un sueño que yo tengo, que quizá alguien lo lea y le guste y esté interesado, porque a mí me encantaría tener ese libro en español. Pero como nosotros aquí nos imponen aprender inglés de segunda lengua para desarrollarnos profesionalmente, es un libro que no es difícil para quien ya ha cogido su cursito de tarde o está en una escuela bilingüe, y es un libro que hasta donde yo he leído, creo que puede ir a bachillerato sin problema. O sea, un tema que un muchacho de 16 o una muchacha de 15 años no pueda leer. O sea, que estímulos para estas maestras, amigas nuestras. Clavis, te toca despedir el espacio, no sin que antes yo te dé muchísimas gracias por venir. Me siento sumamente honrada. Eres fabulosa y eres tan linda por dentro, por fuera. Sigue escribiendo, por favor, porque cada página tuya es excitante. Ay, Dios mío, Angélica, muchísimas gracias. Yo salí de la República Dominicana cuando tenía 10 años, y para mí siempre ha sido como una causa de dolor que mi trabajo como escritora no haya llegado aquí. Y cuando yo fui invitada al Mar de Palabras, yo sentí tanta emoción, porque yo dije, no sé cómo voy a ser recibida, pero para mí estar aquí, compartir culturalmente con una comunidad dominicana, yo siento como que yo he estado esperando la vida mía entera para llegar a este momento. Ajá, y esta es la primera entrevista que yo estoy haciendo en español. Y yo espero que no sea la última. Gracias por el privilegio, además porque yo te interrumpí en unas vacaciones, yo de frega fui y dije, mira que yo tengo un podcast, pero yo estoy segura que pasará muy poco tiempo en que personas con espacios televisivos y radiales
Te invitarán sobre todo después que salga The Grand Paloma Resort, y que en español se va a llamar Grand Paloma Resort. Sí, mismito, como los resorts que uno va por allá, por Punta Cana, y para allá va Clavis. Sí, entonces yo decía al principio que este programa sale el domingo, que estaremos a 3 de agosto. Ese es el día de mi cumpleaños. Entonces, yo me di de regalo esta fabulosa invitada. Happy birthday to me. Happy birthday to you, te adoro. Qué bella. Señores, muchísimas gracias. Ya saben, a Neruda on the Park, y desde el día 12 arranquen a buscar por todos lados The Grand Paloma Park. Muchísimas gracias, Clavis. Hasta pronto. Hasta pronto. Ay, qué chulo quedó.